Terminada esta ceremonia, nos ocupamos inmediatamente en reparar los daños que el bisturí había ocasionado en nuestro sujeto. Le cosimos la herida de la frente, le vendamos el pie y le aplicamos una pulgada cuadrada de esparadrapo negro en la punta de la nariz. Notóse entonces que el conde, tal parecía ser el título de Alamistaqueo, temblaba ligeramente, sin duda a causa del frío. El doctor fue al guardarropa, volviendo con una magnífica chaqueta negra, admirablemente cortada por Jennings, un par de pantalones de tartán celeste, una camisa de guinga color rosa, un chaleco de brocado, un bastón con puño, un sombrero sin alas, botas de charol, un monóculo, un par de patillas y una corbata del modelo en cascada. La conversación no tardó en animarse. Como es natural, nos sentíamos muy curiosos ante el hecho bastante notable de que Alamistaqueo siguiera todavía vivo. Hubiera pensado que estaba usted muerto desde hacía mucho, expresó Mr. Buckingham. ¿Cómo? Replicó el conde profundamente sorprendido. ¿Cómo si apenas he pasado los 700 años? Mi padre vivió 1000 y no estaba en absoluto chocho cuando murió. Siguieron a esto una serie de preguntas y cálculos, tras de los cuales fue evidente que la antigüedad de la momia había sido muy groseramente estimada. Hacía 5050 años, con algunos meses, que le habían depositado en las catacumbas de Eletías. Mi observación, empero, no se refería a la edad de usted en el momento de su entierro, ya que no tengo inconveniente en reconocer que es usted un hombre joven, continuó Mr. Buckingham, sino a la inmensidad de tiempo que llevaba, según su propio testimonio, envuelto en betún. ¿En qué ha dicho?, dijo el conde. Ah, sí, creo entender. El betún podía servir, en efecto, pero en mi tiempo se empleaba casi exclusivamente el bicloruro de mercurio, lo que nos resulta particularmente difícil de comprender, dijo el doctor Pornoner. Es como después de morir y ser enterrado en Egipto hace 5000 años, se encuentra usted hoy lleno de vida y con aire tan saludable. Si hubiese estado muerto como dice usted, replicó el conde, lo más probable es que continuara estándolo, pero veo que se hallan ustedes en la infancia del galvanismo y no son capaces de llevar a cabo lo que en nuestros antiguos tiempos era práctica corriente. Por mi parte, caí en estado de catalepsia y mis mejores amigos consideraron que estaba muerto o que debía estarlo. Y me embalsamaron, pues, inmediatamente, pero supongo que están ustedes al tanto del principio fundamental del embalsamamiento. El embalsamamiento propiamente dicho consistía en la suspensión indefinida de todas las funciones animales sometidas al proceso. Empleo este término, animal, en su sentido más amplio, incluyendo no solo el ser físico, sino el moral y el vital. Repito que el principio básico consistía en suspender y mantener latentes todas las funciones animales sometidas al proceso de embalsamamiento. O sea que, en resumen, cualquiera fuese la condición en que se encontraba el sujeto en el momento de ser embalsamado, así continuaba por siempre. Pues bien, como afortunadamente soy de la sangre del escarabajo, fui embalsamado vivo, tal como me ven ustedes ahora. «La sangre del escarabajo», exclamó el doctor Pornoner. Sí, el escarabajo era el emblema, las armas de una distinguidísima familia patricia, muy poco numerosa. Ser de la sangre del escarabajo significa sencillamente pertenecer a dicha familia, cuyo emblema era el escarabajo. «¿Pero qué tiene que ver eso con que usted esté vivo?», exclamó el doctor Pornoner. Pues bien, la costumbre general en Egipto consiste en extraer el cerebro y las entrañas del cadáver antes de embalsamarlo. Tan solo la raza de los escarabajos se eximía de esa práctica. De no haber sido yo un escarabajo, me hubiera quedado sin cerebro y sin entrañas. No resulta cómodo vivir sin ellos. «Ya veo», dijo Mr. Buckingham,
y presumo que todas las momias que nos han llegado enteras son de la raza del escarabajo. Sin la menor duda. Yo había pensado que el escarabajo era uno de los dioses egipcios, dijo tímidamente Mr. Gliddon. ¿Uno de los qué egipcios?, gritó la momia poniéndose de pie. Uno de los dioses, repitió el erudito. Mr. Gliddon, estoy estupefacto al oírle hablar de esa manera, dijo el conde volviendo a sentarse. Ninguna nación de este mundo ha reconocido nunca más de un dios. El escarabajo, el ibis, eran para nosotros los símbolos, como seres semejantes lo fueron para otros. Los intermediarios, a través de los cuales adorábamos a un creador demasiado augusto como para dirigirnos a él directamente. Hubo una pausa. La conversación fue reanudada por el doctor von Neuner. A juzgar por lo que nos ha explicado usted, no sería improbable que en las catacumbas próximas al Nilo existan otras momias de la raza de los escarabajos e igualmente vivas. Sin la menor duda, replicó el conde, todos los escarabajos embalsamados vivos siguen estando vivos. Incluso algunos de ellos, embalsamados expresamente, pueden haber sido olvidados y sin duda continúan en sus tumbas. ¿Sería usted tan amable de explicarnos qué entiende por embalsamar expresamente?, pregunté. Con mucho gusto, repuso la momia luego de mirarme atentamente a través del monóculo, pues era la primera vez que me atreví a hacerle una pregunta directa. Con mucho gusto, repitió. La duración usual de la vida humana en mi tiempo era de unos 800 años. Pocos hombres morían, a menos de sobrevenirles algún accidente extraordinario antes de los 600. Pero la cifra anterior era considerada como el término natural. Luego de descubierto el principio del embalsamamiento, tal como lo he explicado antes, nuestros filósofos pensaron que sería posible satisfacer una muy laudable curiosidad y a la vez contribuir grandemente a los intereses de la ciencia si ese término natural era vivido en varias etapas. En el caso de la historia, sobre todo la experiencia, había demostrado que algo así resultaba indispensable. Un historiador, por ejemplo, llegado a la edad de 500 años, escribía un libro con muchísimo celo y luego se hacía embalsamar cuidadosamente, dejando instrucciones a sus albaceas pro tempore para que lo resucitaran transcurrido un cierto periodo, digamos 500 o 600 años. Al reanudar su vida, el sabio descubría invariablemente que su gran obra se había convertido en una especie de libreta de notas reunidas al azar, algo así como una palestra literaria de todas las conjeturas antagónicas, los enigmas y las pendencias personales de un ejército de exasperados comentadores. Aquellas conjeturas habían tapado, deformado y agobiado de tal manera el texto que el autor se veía precisado a encender una linterna para buscar su propio libro. Una vez descubierto, no compensaba nunca el trabajo de haberlo buscado. Luego de escribirlo íntegramente de nuevo, el historiador consideraba su deber ponerse a corregir de inmediato las tradiciones corrientes sobre la época en que había vivido anteriormente. Y así ese proceso de nueva redacción personal, cumplido de tiempo en tiempo por diversos sabios, impedía que nuestra historia se convirtiera en una pura fábula. Los historiadores descubrían que las tales tradiciones se encontraban absolutamente a la par de las historias mismas antes de ser reescritas. Vale decir que en ellas no había jamás y bajo ninguna circunstancia la menor palabra que no fuera total y radicalmente falsa. De todas maneras, insistió el doctor, puesto que sabemos que han pasado por lo menos 5000 años desde su entierro, doy por descontado que las historias de aquel periodo, si no las tradiciones, eran suficientemente explícitas sobre el tema de mayor interés universal.
o sea, la creación, que como bien sabe usted, se produjo hace tan solo 10 siglos. El doctor repitió sus palabras, pero solo logró que el egipcio las comprendiera después de muchas explicaciones adicionales. Entonces, no sin vacilar, dijo este último: confieso que las ideas que acaba de sugerirme me resultan completamente nuevas. En mis tiempos jamás supe que alguien abrigara la singular fantasía de que el universo, o este mundo, si lo prefiere, hubiera tenido jamás un principio. Solo recuerdo que una vez escuché de un hombre de grandes conocimientos cierta remota insinuación acerca del origen de la raza humana, y esa misma persona empleó la palabra Adán, o sea, tierra roja, que acaba de emplear usted. Pero él lo hizo en un sentido muy amplio, refiriéndose a la generación espontánea de 5 vastas hordas humanas salidas del limo y que surgieron simultáneamente en 5 partes distintas y casi iguales del globo. Al oír esto nos miramos, encogiéndonos de hombros. Entonces Mr. Silk, luego de echar una ojeada al occipucio y a la coronilla del amistaqueo, habló como sigue. La larga duración de la vida en sus tiempos, así como la costumbre ocasional de pasarla en distintas etapas, según nos ha explicado usted, debe haber contribuido profundamente al desarrollo y a la acumulación general del saber. Presumo, pues, que la marcada inferioridad de los egipcios antiguos en materias científicas, si se los compara con los modernos, y más especialmente con los yanquis, nace de la mayor dureza del cráneo egipcio. Debo confesar nuevamente, repuso el conde con mucha gentileza, que me cuesta un tanto comprenderle. Uniendo nuestras voces, le dimos entonces toda clase de detalles sobre las teorías frenológicas y las maravillas del magnetismo animal. Luego de escucharnos hasta el fin, el conde se puso a contarnos algunas anécdotas que demostraron claramente cómo los prototipos de Cal y de Spurzheim habían florecido en Egipto en tiempos tan remotos como para que su recuerdo se hubiese perdido. Así como que los procedimientos de Mesmer eran despreciables triquiñuelas comparados con los verdaderos milagros de los sabios de Tebas, capaces de crear piojos y muchos otros seres similares. Pregunté al conde si su pueblo sabía calcular los eclipses. Sonrió un tanto desdeñosamente y me contestó que sí. Esto me desconcertó, pero seguí haciéndole preguntas sobre sus conocimientos astronómicos, hasta que uno de los presentes, que hasta entonces no había abierto la boca, me susurró al oído que para esa clase de información haría mejor en consultar a Ptolomeo, así como a un tal Plutarco. Interrogué entonces a la momia acerca de espejos y lentes, y de manera general sobre la fabricación del vidrio, pero apenas había formulado mis preguntas cuando el contertulio silencioso me apretó suavemente el codo, pidiéndome en nombre de Dios que echara un vistazo a Diodoro de Sicilia. En cuanto al conde, se limitó a preguntarme, a modo de respuesta, si los modernos poseíamos microscopios que nos permitieran tallar camafeos en el estilo de los egipcios. Mientras pensaba cómo responder a esta pregunta, el pequeño doctor von Nonner se puso en descubierto de la manera más extraordinaria. «Vaya usted a ver nuestra arquitectura», exclamó con enorme indignación por parte de los 2 egiptólogos, quienes lo pellizcaban fuertemente sin conseguir que se callara. «Vaya a ver la fuente del Bowling Green de Nueva York», gritaba entusiasmado. «O si le resulta demasiado difícil de contemplar, eche una ojeada al Capitolio de Washington». Y nuestro excelente y diminuto médico siguió detallando minuciosamente las proporciones del edificio del Capitolio. Explicó que tan solo el pórtico se hallaba adornado con no menos de 24 columnas, las cuales tenían 5 pies de diámetro y estaban situadas a 10 pies una de otra.
El conde dijo que lamentaba no recordar en ese momento las dimensiones exactas de cualquiera de los principales edificios de la ciudad de Aznac, cuyos cimientos habían sido puestos en la noche de los tiempos, pero cuyas ruinas seguían aún en pie en la época de su entierro en un desierto al oeste de Tebas. Recordaba, empero, ya que de pórticos se trataba, que uno de ellos, perteneciente a un palacio secundario en un suburbio llamado Karnak, tenía 144 columnas de 37 pies de circunferencia, colocadas a 25 pies una de otra. A este pórtico se llegaba desde el Nilo por una avenida de 2 millas de largo, compuesta por esfinges, estatuas y obeliscos de 20, 60 y 100 pies de altura. El palacio, hasta donde alcanzaba a recordar, tenía 2 millas de largo y su circuito total debía alcanzar las 7 millas. El conde no pretendía afirmar que dentro del área del palacio hubiera podido construirse unos 50 o 60 capitolios como el del doctor, pero aún sin estar completamente seguro, pensaba que con algún esfuerzo se hubieran podido meter 200 o 300. Claro que después de todo, el palacio de Karnak era bastante insignificante. De todas maneras, el conde no podía negarse, conscientemente, a admitir el ingenio y la superioridad de la fuente del Bowling Green, tal como lo había descrito el doctor. Pregunté entonces al conde qué opinaba de nuestro ferrocarril. Contestó que no opinaba nada en especial. Los ferrocarriles eran un tanto débiles, mal concebidos y torpemente realizados. Por supuesto que no se los podía comparar con las enormes calzadas, perfectamente lisas, directas y con vías de hierro sobre las cuales los egipcios transportaban templos enteros y sólidos obeliscos de 150 pies de altura. Mencioné pues nuestro acero, pero el egipcio levantó desdeñosamente la nariz y me preguntó si nuestro acero habría podido ejecutar los profundos relieves que se ven en los obeliscos y que se ejecutaban con la sola ayuda de instrumentos de cobre. Esto nos desconcertó tanto que juzgamos prudente trasladar la ofensiva al campo metafísico. Mandamos buscar un ejemplar de un libro llamado El Dial y leímos en alta voz 1 o 2 capítulos. El conde se limitó a decir que los grandes movimientos eran cosas tristemente vulgares en sus días. Hablamos entonces de la belleza e importancia de la democracia y tuvimos gran trabajo para hacer entender debidamente al conde las ventajas de que gozábamos viviendo allí donde existía el sufragio ad libitum y no había ningún rey. Nos escuchó muy interesado y en realidad me dio la impresión de que se divertía muchísimo. Cuando hubimos terminado, nos hizo saber que, mucho tiempo atrás, habría ocurrido entre ellos algo parecido. 13 provincias egipcias decidieron ser libres y dar un magnífico ejemplo al resto de la humanidad. Sus sabios se reunieron y confeccionaron la más ingeniosa constitución que pueda concebirse. Durante un tiempo se las arreglaron notablemente bien, solo que su tendencia a la fanfarronería era prodigiosa. La cosa terminó, empero, el día en que los 15 estados, a los que se unieron otros 15 o 20, se consolidaron creando el más odioso e insoportable despotismo que jamás se haya visto en la superficie de la tierra. Pregunté el nombre del tirano usurpador. El conde creía recordar que se llamaba Populacho. No sabiendo qué decir a esto, alcé mi voz para deplorar la ignorancia de los egipcios sobre el vapor. El conde me miró lleno de asombro, pero no dijo nada. En cambio, el contertulio silencioso me dio fuertemente en las costillas, diciéndome que bastante había hecho ya el ridículo y preguntándome si realmente era tan tonto como para no saber que la moderna máquina de vapor deriva de la invención de Hero, pasando por Salomón de Caus. Nos hallábamos en grave peligro de ser derrotados, pero entonces, para nuestra buena suerte,
el doctor Bonnoner acudió a socorrernos e inquirió si el pueblo egipcio pretendía rivalizar seriamente con los modernos en la importantísima cuestión del vestido. Recobramos así nuestro ánimo y el doctor, acercándose a la momia, le pidió que declarara francamente, por su honor de caballero, si alguna vez los egipcios habían sido capaces de comprender la fabricación de las pastillas de Bonnoner o de las píldoras de Brandet. Esperamos ansiosamente una respuesta, pero en vano. La respuesta no llegaba. El egipcio se sonrojó y bajó la cabeza. Jamás se vio triunfo más completo. Jamás una derrota fue sobrellevada con tan poca gracia. Realmente me resultaba insoportable el espectáculo de la mortificación de la pobre momia. Busqué mi sombrero, me incliné secamente y salí. Que eran las 4 pasadas y me metí inmediatamente en cama. Son ahora las 10 de la mañana. Desde las 7 estoy levantado redactando esta crónica para beneficio de mi familia y de la humanidad. A la primera no volveré a verla. Mi mujer es una arpía. Diré la verdad, estoy amargamente cansado de esta vida y del siglo XIX. Me siento convencido de que todo va mal. Además tengo gran ansiedad por saber quién será presidente en 2045. Por eso tan pronto me haya afeitado y bebido una taza de café, volveré a casa de Bonnoner y me haré embalsamar por un par de cientos de años.